¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos de Ultimátum. Vamos a iniciar el espacio de Arsenal de Plumas. Hoy me acompaña Juan Carlos Calimayor. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, qué interesante este tema de Oxxu, que hoy aborda Ultimátum en su editorial. Una elección por usos y costumbres avalada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el 15 de diciembre, que nunca terminó. Una impugnación que fue a dar al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, porque quien se autoproclama ganador de las elecciones, Hugo Gómez Santis, estaba pidiendo que pues, se le reconociera o en todo caso se le respetaran sus derechos políticos. El tribunal pues falló en ese sentido de que efectivamente no ha habido elección y por lo tanto debería repetirse la elección. Y lo que acaba de pasar este fin de semana, en donde pues las comunidades, una asamblea que hicieron ahí a través también de sus usos y costumbres, reconoce a Hugo Gómez Santis como su presidente concejal tradicional, y estamos en las mismas. No hay todavía una autoridad reconocida por el Estado mexicano como tal, y a ver en qué termina. Sí, yo la verdad es que desde un principio, inclusive desde antes de que se diera la elección, preví que iba a ser un enfrentamiento entre caciques, ¿no? Y yo sí tengo una seria objeción respecto de los usos y costumbres, porque hemos evolucionado a tal grado, o sea, vivíamos en sociedades monolíticas, ¿no? Que mezclaban lo religioso con lo político, con lo económico, y que funcionaban muy bien. Funcionaban para efectos políticos muy bien, pero hoy que se vive la pluralidad, yo creo que el uso de estas elecciones por usos y costumbres nos confrontan con un nuevo dilema, y este dilema lo vivimos en Oxxu, que es que este ejercicio que antes se hacía simbólicamente, cuando yo había un acuerdo, acuérdate cómo funcionan los mayordomos en Chamula y todo este mecanismo, que creo que tiene siglos de elección de sus propias autoridades, pues era un mecanismo aceptado por todos o hecho de tal manera que fuera aceptado por todos, a mano alzada, donde el ejercicio era un mero trámite. ¿Y qué es lo que vimos? Pues que aparecieron otras manos alzadas, una confrontación, y ahora lo que tenemos es un abierto desacato a la orden constitucional, a los fallos de los tribunales, a la determinación del Congreso que quiso formar consejos municipales, y es lo que en el Código Penal se conoce como sedición. O sea, nos estamos enfrentando a un problema que la Constitución y las leyes prevén, pero en un estado donde aplicar la ley es sacar chispas, ¿no? Entonces yo sí lo veo como un conflicto muy complicado. Si no pueden ni siquiera controlar los bloqueos de calles, de carreteras, ¿cómo le van a hacer para un conflicto donde puede haber muchos muertos, ¿no? Donde puede haber consecuencias fatales? Hemos visto todos estos días, Alejandro, videos que suben a redes sociales donde prácticamente hay una ausencia absoluta del Estado de Derecho, de una autoridad que ponga orden, ¿no? Quemas de casas, ahora sí que como en sus mejores tiempos estuvo San Juan Chamula, y una forma de hacer las cosas que no quiere acatar nuestro ordenamiento vigente. Entonces, yo lamentablemente veo, y por cierto que hoy vi que les van a dar 150 millones de pesos a los partidos para las elecciones en estos municipios. Vaya negocio de los partidos, el ejercer 30 millones, Morena, PRI 15 millones, y por citar dos casos, y los demás por allá, ¿no? Para elecciones que no van a ser aceptadas por todos. Así es que, la verdad, no sé tú, Alejandro, pero yo no le encuentro la cuadratura al círculo para ver cómo se va a resolver finalmente el problema, particularmente de Oxxu, ¿no? Sí, va a estar muy difícil. Hay un antecedente ahí, tal vez lo recuerdas, con la presidenta municipal del Partido Verde, ahí en Oxxu, en el primer trienio de Manuel Velasco, que no fue reconocida y tuvo que irse. Bueno, la hicieron firmar, recuerdo, en un ánimo de que
hubiera un acuerdo político. Dijeron, bueno, pues ayúdanos, solicita licencia, lo validó el Congreso, pero ella después como que se asesoró y le dijeron, no, pues fue obligado, te están violando tus derechos políticos, y se fue al tribunal y llegó hasta la sala superior, y la sala superior dijo que efectivamente tenían que restituirla a ella en la alcaldía, porque es la que había ganado las elecciones en ese entonces en votación directa, pero la Corte, sabedora de que está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sabedor de que está muy complicado el tema, dejó una ventana abierta, dijo, hasta que haya condiciones de seguridad, ¿no? Deben restituirles sus deudas. Pues nunca hubo condiciones. Estuvo todo el trienio sin poder llegar la señora a la alcaldía, y yo creo que ese rumbo lleva a esto por lo que hemos visto, que están tan confrontadas las posturas de dos grupos ahí en Oxchuc. El único problema, Juan Carlos, es que el que sale perdiendo es el pueblo, y ahí van a quedarse atrasados, marginados de la acción del gobierno, porque no puede entrar, ¿no? Los servicios públicos no sé cómo le estarán haciendo, yo creo que ya tienen sus esquemas tradicionales, pero pues ese es el que va a salir perdiendo, es el pueblo. Sí, pero sin dinero, o sea, si quieren hacer un gobierno de facto, una especie de gobierno legítimo, si no tienen, o sea, no van a poder imponerse ni ser reconocidos, porque aquí no se trata de hacer jurisprudencia, y de que el gobierno reconozca lo que sucedió ahí a través de estos plebiscitos. Lo que va a suceder es que va a quedar un estado de indefensión la ciudadanía, como bien señalas, donde no va a haber autoridad estos 3 años, porque por el desacato franco y abierto, tanto a la disposición del Congreso, que para estos casos prevé el nombramiento de un consejo que no va a ser aceptado, y por otro lado, el fallo del tribunal, que es a lo que se refiere al editorial del día de hoy, pues que a la que les pasó olímpicamente por el arco del triunfo allá en Oxchuc. Entonces, sí veo un escenario muy complicado. ¿Qué sería lo deseable? ¿O qué era lo que estábamos esperando muchos? Pues que hubiera un diálogo, que hubiera una interlocución a través del gobierno para poder sentar a las partes y lograr destrabar este asunto. De pronto, si no lo logran hacer, pues lo que va a haber es un gobierno de facto, pero ya sin recursos económicos, va a perder estímulos, porque no va a poder pagar sueldos, ni va a poder exigir, sería ilegal reconocer un gobierno de facto, ¿no? Entonces, claro, es un problema, ¿no? Claro, más que ahorita, pues, el Congreso del Estado y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana están obligados a cumplir lo que le ordena el tribunal, ¿no? Que es convocar a nuevas elecciones. Ya veremos cómo preparan las autoridades políticas el escenario político de la localidad, ¿verdad? El tribunal ni el tribunal, fíjate que es interesante, porque aquí ha participado el órgano electoral, que es el que estableció que hubieran elecciones por usos y costumbres. Luego el Congreso, que al no haber resuelto el tema, creo que nombró un consejo, ¿no? Que fue desconocido. Luego se agota la instancia, de todas maneras, del tribunal, y el tribunal acaba de resolver. Es decir, cada institución está haciendo su chamba. No pueden hacer más de lo que les toca. Yo creo que acá lo que toca, en cuestiones políticas, es que la Secretaría de Gobierno, quiero pensar que es así, pues tuviera que hacer esa gestión para garantizar la gobernabilidad, ¿no? Y la convivencia pacífica, ¿no? No se me ocurre otra cosa, ¿no? Sí. Bien, ¿te parece si vamos a tu texto, a estribor? Lo titulas con una pregunta: Movimiento Ciudadano regala o gana Quintana Roo. Estás refiriéndote a algo que yo llamo un caso, pues, atípico, de los 6 estados donde habrá elecciones para gobernador o gobernadora este año, ya en unos cuantos meses, pero pues Quintana Roo había empezado pues con ventaja muy amplia a favor de Morena, pero Movimiento Ciudadano ha crecido como la espuma en los recientes días, ni siquiera en las recientes semanas, cuando se conoció que el ex actor Roberto Palazuelos iba a ser su candidato, y está solo a 6 puntos, ¿no? Y esa es la interpretación que tú le das, que el Movimiento Ciudadano tiene de dos, ¿no? O le entra duro para ganar Quintana Roo, o cede y regala.
la candidatura. El tema es que siempre que hay un actor, que hay un, acordémonos, y lo he publicado en textos anteriores, que en Italia, por ejemplo, gobernó el dueño de las televisoras, Silvio Berlusconi, que de Guatemala fue presidente, el cómico más conocido del país. Es como si Eugenio Derbez, que es muy popular, tiene más seguidores en sus redes sociales que cualquier actor político, incluido el presidente de la República, y que le cae bien a la mayoría de los mexicanos, decidiera ser candidato. El problema es que salen los impios de la política a decir que no podemos ser tan frívolos como para escoger un actor. Y más en este caso de Palazuelos, que encarna a los fifís, pero como ninguna otra figura del espectáculo, y que, pero pues que es un ciudadano. Yo lo que sostengo es que es un ciudadano, tiene derechos políticos, y no son iglesias los partidos. O sea, él fue, se inscribió, es el candidato, el único candidato que se registró, había otros, no sé cómo se pondrían de acuerdo, pero los pocos, porque tiene muy pocos militantes, Movimiento Ciudadano, que hay en Quintana Roo, le ven posibilidades reales de ganar la elección. O sea, a lo mejor desde una visión muy pulcra de la política, no es lo deseable, pero bueno, aquí ganó la hija de Salgado Macedonio en Guerrero, y si hubiera sido de papá, pues también hubiera ganado, a pesar de los videos escándalos donde estaba ebrio peleando con la policía. Ganó Cuauhtémoc Blanco, el jugador que no tiene, digamos, un nivel de escolaridad. Yo, por lo menos a Palazuelos, con todos sus desplantes, lo que tú quieras, pues tiene algún grado, aunque es fanfarroneo un poco, que es profesionista, que es empresario, y ahora pues lo están extorsionando públicamente, ex empleados a los que despidió, una gente que supuestamente peleó, que le había rentado su hotel. O sea, eso sucede, yo lo he vivido en carne propia, Alejandro. Cuando te lanzas, la gente te empieza a extorsionar, a cobrar facturas, ¿no? A amenazar con que va a ser públicas algún diferendo que has tenido en la vida, tu trayectoria, como cualquier persona. Y ese es el problema de entrar a la política, que es muy agresiva el juicio de los electores. ¿Qué creo yo? Bueno, ante los escándalos, sobre todo una grabación de una entrevista con Jordi Rosado, que ni siquiera tenemos que decir quién es, porque acá en este país de la Rosa de Guadalupe conocemos más a estos personajes que a los políticos. Pues dijo que había participado en una matazón ahí, en un tiroteo, aunque recortaron la entrevista porque lo que en realidad se trataba era de un asalto. Y él dijo que traía armas y que hubo un cruce de fuego, y esto fue hace 20 años, y en todo caso, pues hubieran respondido en legítima defensa. El asunto es que no hay un precedente legal que le impida a él ser candidato. Y entonces sale la voz de la senadora Patricia Mercado, de la exdiputada Marta Tagle, y dicen, no, que son del Movimiento Ciudadano, no podemos llevar a esos candidatos porque le va a perjudicar a la imagen del partido. Sí, pero también no le puedes decir que no, porque él como ciudadano cubrió las formas, se inscribió en tiempo, y le estarían violando sus derechos políticos por juicios de carácter ético y moral, como si los partidos se constituyeran en un tribunal inquisitorio. Ahora, si tuviera un impedimento legal, pues estoy de acuerdo que no lo dejen pasar. Entonces, les comentaba que el día de mañana va a ser la sesión en la que se va a aprobar o desaprobar o ratificar esa candidatura, que te digo, no es lo mejor, quizá para muchos, me incluyo, no es el prototipo de político que quisiéramos, como tampoco tenemos en la mayoría de los casos buenos políticos en el Congreso, en los gobiernos de los estados, y en este caso causa mucha expectación, porque es más conocido, es muy conocido, pues, Roberto Palazuelos, ¿no? Como Luis Miguel, como cualquier personaje de estos. Entonces, yo lo que creo es que si ya está a 6 puntos, es porque una cosa es lo que pienses tú, que piense yo, que piensen los pulcros de la política, y otra cosa es la reacción del electorado. Si el electorado lo quiere como gobernador, ¿por qué la burocracia partidista le va a negar a un ciudadano al que la ley no le impide ser candidato, que cubrió las formas, poder participar políticamente? Esa es mi postura. Yo creo que sería regalar
la posibilidad de ganar, efectivamente, y si no ha empezado la campaña, Alejandro, porque apenas lo van a nombrar candidato, ya bajó de 40 puntos a 28 a la candidata de Morena y va increciendo, yo lo que creo es que va a arrasar en esas elecciones y que incluso la gente que apoya a los candidatos de otros partidos van a terminar sumándose. ¿Qué clase de gobernador va a ser si gana? Esa es otra historia, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa. Claro, mañana se resuelve ese dilema. Y aquí la disputa por el PRI en Chiapas. Bueno, finalmente me tocó ver un programa donde entrevistaron a varios críticos de la actual dirigencia, son mis amigos, los conozco, entre ellos Sergio Rayo, Alfredo Araujo y Bayardo Robles, pues donde pues criticaban que no está Rubén Suárez dirigiendo bien el partido, que se ha apoderado del partido, porque sí, hay que reconocer que tiene una de las dos diputaciones que tiene el control del partido y ya se inscribió. Pero a mí lo que me llama la atención y la observación que hago en mi texto de hoy es que cuando escuché esta entrevista, no escuché nunca decir queremos al partido, necesitamos una nueva dirigencia porque necesitamos recuperar la credibilidad de nuestro partido ante la sociedad. No, eso no les interesa. Es la lucha por la franquicia. Se parecen a los de Oxchuk, que lo que quieren es el poder y no sabemos ni qué plan tienen para que le vaya mejor ni a Oxchuk ni al PRI, porque no tienen una oferta para la ciudadanía. Y así, lamentablemente, Alejandro, están todos los partidos, como franquicias electoreras, que lo único que sirven es para luchar por el poder cada 3 años y a los cuales les falta un diagnóstico y una visión para resolver los grandes retos presentes y futuros que tiene nuestro Estado. Sí, claro. Bien, platicamos si quieres de algo de cultura, pero que se me parece muy interesante. Sofía Mireles Gavito titula su texto Paraíso Perdido de Joaquín Vázquez Aguilar y allí ella relata cuándo conoció a Joaquín Vázquez Aguilar, qué es lo que estaban haciendo, las posibilidades de trabajo que tenía allá en Tonalá, de donde es originario él, y todo lo relativo a este personaje que tú lo conoces muy bien. Fíjate que yo recién egresado de la universidad a mis 24 años, sí, estaba trabajando con mi papá en el centro de la ciudad, teníamos una oficina ahí donde estaba antes la Mexicana de Aviación y ahora está un Burger King. Y entre muchas personas que pasaban a saludar a mi papá, porque estaban muy céntricos, pasaba Joaquín Vázquez Aguilar, el famoso Quincho. Y me llamó poderosamente la atención porque yo lo atendí, porque me obsequió uno de sus libros y pude platicar con él en más de una ocasión y descubrir, leyendo lo que era un extraordinario poeta, pero un poeta que sobrevivía en condiciones muy paupérrimas y sin embargo, pues era un gran creador. Como suele suceder con este tipo de historias, pensemos en Van Gogh y lo traigamos a Chiapas, ahí a Cabeza de Toro, pues es un hombre que vivió con muchas penurias económicas, pero que a la postre, como señala la cronista de Tonalá, Sofía Mireles Gavito, que además le mando un saludo, es que este poeta no ha sido justipreciado en su exacta dimensión, pero ya lo está empezando a hacer. Es un poeta del futuro, por ahí señala parte del texto, y es digamos, un poeta que no tiene la dimensión internacional que debiera tener, pero que cualquiera que lo explora descubre de verdad mucho talento, mucha parte creativa y un excepcional encanto que tiene su poesía, ¿no? Entonces, Quincho es un personaje que revalorizado puede ser como un hallazgo muy importante, pero bueno, acá hasta la cultura está centralizada en nuestro país y si no llevas una vida como llevaron Salvador Novo y toda esta playa de escritores, intelectuales en el centro de la República, si no tienes un premio internacional, si no te metes por ahí, difícilmente puedes alcanzar más que el reconocimiento local, muy merecido en el caso de Joaquín Vázquez Aguilar. Claro, pues es el texto de Sofía
Míreles, Gavito, vale la pena echarle una lectura. Pasemos rápidamente, si quieres, a Bajo sospecha de Viviana Belsazo, titula Voluntad política para castigar el acoso, y pues ella aborda este tema que de repente adquiere mucha lumbrera, ¿no? Cuando hay un asesinato muy visible en contra de las mujeres, cuando hay un acoso sexual también muy visto, denunciado y criticado en redes sociales, pues está el tema en la palestra. De repente baja un poco, ahorita bajó bastante, pero ella, Viviana Belsazo, lo que está recordando es que a pesar de todos los esfuerzos institucionales que se han hecho para tratar de acabar con el acoso laboral, a pesar de todos los esfuerzos que hacen las organizaciones civiles feministas, pues todavía prevalece ese fenómeno en donde en la burocracia, principalmente, desde luego, también ocurre en la iniciativa privada, pero en la burocracia, los jefes, los titulares de las dependencias, no todos, desde luego, algunos se creen con el suficiente poder como para estar acosando a una mujer. Bueno, de eso habla Viviana Belsazo el día de hoy, Voluntad política para castigar el acoso. Mira, yo no estoy de acuerdo con el feminismo ultra, ¿no? Con el hecho de que violenten, por ejemplo, como ha pasado en ciertas manifestaciones inmuebles de terceros que no tienen nada que ver con el asunto, para visibilizar el tema, si le dicen. Es un discurso que está bien sustentado ya en una serie de argumentos, como esta especie de ser blanco es una cuestión de privilegio en el modelo patriarcal, etcétera. Sí, hay mucho de razón en esos argumentos, pero tampoco hay que estigmatizar. Esto por un lado. Y por otro lado, yo lo que creo, Alejandro, es que tenemos una terrible falta de valores en nuestra sociedad y de educación. Este machismo abusivo, sometedor, acosador, que es una realidad absoluta, que la que estamos viviendo, tiene que ver con que es gente que no tiene principios, valores ni educación. Si tuviéramos una mejor educación como personas y respetáramos al prójimo, no estaríamos haciendo este tipo de fechorías tantito y lleguemos al poder. Y esto que tiene que ver con un debate complicado, que tiene que ver con los valores, los principios que nos inculcan desde pequeños, y que donde tenemos un déficit como sociedad civil, porque el machismo y otros problemas, el clasismo, el racismo y muchos ismos están incrustados en la sociedad como un lastre que no nos permite ser un país más avanzado, más respetuoso, más tolerante, con el derecho que tiene cada quien a hacer su vida y el no abusar de las personas en condiciones de poder. Esto por eso me parece muy importante. ¿Qué piensan algunos? ¿Penalizar? Pues sí, penalizar puede ser una alternativa, pero si no cambiamos el problema de origen y solo penalizamos, no vamos a resolver esta situación conductual porque a veces también se usa como chantaje, decir, me despidió porque quería que yo quisiera porque estaba acosando y no quise acceder. Y entonces queda solo a su dicho. También puede haber situaciones de injusticia, Alejandro, en esos casos, y donde el acoso, aunque no guste lo que estoy diciendo a las mujeres, pueda ser utilizado como un chantaje. Pero pues para eso están los órganos legales, pero yo lo que creo y pienso, porque a mí me aterra ver cuando oigo noticias de que mató, asesinó, picó en pedacitos, le digo, eso solamente puede ser producto de una sociedad enferma, Alejandro. Yo en los cargos que he tenido más mujeres colaborando en puestos de dirección porque son más eficaces, son más honestas, son más eficientes, más organizadas, pero no porque tenga yo que cumplir con una cuota, simplemente porque he encontrado personas que pueden cubrir bien esos requisitos, ¿no? Sí. Muy bien, pues terminamos, si quieres, con Galimatías de Ernesto Gómez Pananá. Él está escribiendo una segunda parte de un texto que ya inició la semana pasada, lo titula Caídas virtuales, riesgos nacionales, parte 2, y se refiere Ernesto Gómez Pananá también a otro tema que a mí me parece fascinante.
Sí. cómo están comportándose las redes sociales, los nuevos medios de comunicación alternativa a nivel mundial, cómo han sido un boom, ¿verdad? Las redes sociales, la internet, cómo fue permeando en la conformación de gobiernos nacionales alrededor del mundo, porque impactaban justamente mediante una estrategia electoral de los candidatos, en el caso de Estados Unidos o cualquier otro, ¿no? Incluso el de México en el 2018 con el propio Andrés Manuel López Obrador. Las redes sociales pudieron haber jugado un papel crucial para que un candidato ganara u otro perdiera. Y en este caso está hablando Ernesto Gómez Pananá de cómo hubo caídas importantes en este tipo de mecanismos de comunicación o el famoso Bitcoin, que es una moneda pues digital que no ha tenido todavía la suficiente popularidad, pero por ahí va mientras se va ganando la confianza, ¿no?, de la gente. Pero aquí habla Ernesto Gómez Pananá, efectivamente, de cómo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como Vladimir Putin en Rusia, y otros gobiernos de otras partes del mundo, pues han estado tratando incluso de posesionarse de esos medios, que en Rusia, pues ya compró el medio perdón, la red social similar a Facebook en el resto del mundo. En Rusia había uno que era privado y ya el presidente Vladimir Putin ya lo adquirió con dinero estatal, dice aquí Ernesto Gómez Pananá, precisamente como una forma de agregar un elemento más a todo el control que tiene el Estado sobre los ciudadanos, ¿no? Me parece interesante este texto de Ernesto Gómez Pananá. Primero decirte que Ernesto es una de las plumas más brillantes y mejor estructuradas conceptualmente que tenemos, porque escribe muy bien y es un deleite siempre leer a Ernesto, ¿no? En segundo lugar, pues habla del presidente de El Salvador, de Nayib Bukele, que es un millennial que llega al poder y que es el primer país que implementa la moneda digital, el Bitcoin, como la moneda de su país. Porque como tú sabes, la de El Salvador es una economía dolarizada. 3 de cada 10 salvadoreños viven en Estados Unidos y es un país donde las remesas pues son fundamentales para su desarrollo. Pero eso es estar atenido a los Estados Unidos. A mí Nayib Bukele me cae muy bien, creo que está haciendo cosas muy buenas. Es un joven con una visión muy actualizada. No me gustó que cambiara la constitución para reelegirse, pero bueno, es muy corto el periodo de El Salvador y creo que pues tenía un amplio respaldo popular, pero eso no es suficiente. No me gusta que no respeten las reglas de la democracia. Pues, salvo eso, creo que es un presidente atractivo en su país, es un presidente innovador, es un presidente que está haciendo muchas cosas importantes, como acaba de inaugurar un aeropuerto muy moderno, por ejemplo, en El Salvador, hospitales de primera, tiene una visión. Yo conozco El Salvador, he estado varias veces ahí, y créeme que este cuate sí vino a transformar a su sociedad. Eso por una parte. Y por lo que refiere a Putin, mira, Putin se dio cuenta, acuérdate que nosotros somos de la generación de Rambo, ¿no? Donde la guerra de Vietnam, Rambo podía matar a 400 en una película y nosotros salíamos felices porque esos 400 eran los malos y había que matarlos. Y Rambo era el héroe. O sea, crecimos en una cultura occidental de Hollywood que llevó a todo el mundo, invadió todo el mundo, donde los malos eran los villanos eran los rusos, los chinos, los comunistas, los otros, ¿no? Y entonces, cuando Putin se da cuenta de la importancia que tiene, como en su momento lo hizo Goebbels en Alemania, la propaganda y el control de los medios, ¿qué es lo que hizo Putin? Invertir mucho dinero. No solamente compró la red social. Si tú buscas RT en español, Russian TV, te vas a encontrar versiones en español, en inglés y en varios otros idiomas que se pueden ver gratuitamente a nivel mundial y donde inteligentemente, pues no son un órgano de propaganda, le tratan de dar cierto matiz de objetividad
a las noticias y los hacen atractivos. Los chinos están haciendo exactamente lo mismo, ya pusieron canales a través de medios digitales en todo el mundo y en su país ellos tienen una cosa que se llama el firewall, que es una barrera para que no, tú cuando entras a China, me lo acaba de platicar un amigo que estuvo por allá, prácticamente te desconectas de todas las redes occidentales, empezando por Google, Yahoo y todo lo que se te ocurra. Estás dentro de la red de los chinos y ahí los chinos solo acceden, salvo casos excepcionales, a lo que el gobierno quiere que escuche. Y es una especie de control masivo, algo muy parecido a lo que las novelas distópicas que publicaron hace unos años George Orwell, por citar un ejemplo, en la novela de 1994, El mundo feliz de Aldous Huxley, o Fahrenheit 611, con Ray Bradbury, que son las tres novelas distópicas muy interesantes, hablan de este futuro del Big Brother, ¿no? Del control sobre las masas a través de la tecnología. Claro, ahí está pues el texto de Ernesto Gómez Paraná. Vamos a despedirnos. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. A toda la audiencia también, muchas gracias. Buenas tardes, hasta la próxima.